Muchos diarios internacionales, sobre todo el Financial Times, lo hemos visto en la programación de C5N y la revista internacional Forbes, se enojaron con Macri por no anticipar o por darles entrevistas en las que no anticipaba que iba a cambiar al presidente del Banco Central. Por eso es una semana muy complicada para la economía argentina y por el acuerdo que se firmó hoy, en realidad que se avisó que se firmaba hoy con el Fondo Monetario Internacional. Y para analizarlo ya está con nosotros Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Axel? Gracias por venir. ¿Cómo andas, Darío? Bueno, ¿el acuerdo es peor de lo que se esperaba o ya no importa que se acuerde con el FMI? No, recontra importa. Me parece que tres elementos. Primero, dijeron que iba a haber un adicional de 20.000 millones de dólares, terminó siendo 7.000 millones de dólares, mucho menos de lo que anunciaron. Ya nos tiene acostumbrados una absoluta improvisación o falta de brújula o necesidad de hacer anuncios cuando todavía no tienen las cosas arregladas. Después, la renuncia de Caputo, tema muy grave, 2 presidentes del Banco Central en 3 meses. Sí. Habría que mirar los anales de la historia de gobiernos argentinos para encontrar una tasa de duración tan baja de un presidente del Banco Central. Tercero, la supuesta autonomía del Banco Central. Hoy lo que escuchamos es que el Fondo Monetario Internacional, ahí veo de fondo a Lagarde con la bandera argentina, parece una conferencia de prensa del gobierno argentino, o que Lagarde tomó funciones vinculadas a las decisiones más importantes de la política económica. Ahí de lo que estamos hablando es que anunciaron un cambio muy importante en cuanto a lo que fue la aplicación del último acuerdo, lo que supimos de los líos entre el gobierno, una parte del gobierno y lo que pretendía el fondo, y el triunfo total del fondo. Esto es un triunfo total del fondo. Hoy el que está al lado podría ser el ramo de flores, ¿no? Porque acá decidieron cómo se va a manejar el tipo de cambio, la tasa de interés, cómo se va a manejar de ahora en adelante el ajuste fiscal. Hay además en el documento, en el comunicado del fondo, un apriete directo al Parlamento, donde le dice, bueno, ahora el próximo paso es que aprueben lo que decidimos nosotros en Washington. Sí, el gobierno decía que no se tenía que aprobar en el Congreso el acuerdo con el FMI, el nuevo acuerdo. ¿Esto los puede obviar a ustedes los diputados, senadores? Mirá, el comunicado dice claramente, el próximo paso es la aprobación del presupuesto en el Parlamento. Del presupuesto, claro. No, del presupuesto en el Parlamento. No, estoy diciendo el presupuesto. Después, lo que no se ve en estas fotos, en los 2 papelones seguidos y simultáneos que hizo Macri diciéndonos a los argentinos, como si no conociera lo que creo que hoy el 75% opina evidentemente sobre el Fondo Monetario, la historia argentina con el Fondo Monetario, diciendo que nos tenemos que enamorar, tenemos que tener un flechazo con Lagarde. Tengamos o no tengamos un flechazo, le entregó la soberanía monetaria argentina, la soberanía fiscal argentina, una parte importante de las decisiones para los que lo votaron a él. Sí, igual no lo esconde, digamos, el gobierno no es como al principio que se hablaba del FMI, que trataba de decir, no, la soberanía es nuestra. Ahí ya al decir esa frase termina de admitir que bueno, porque es un gobierno que ha perdido funcionarios, es un gobierno que no da pie con bola. Entonces por eso es que ahora entre las alternativas que tiene parece que es el mal menor decir que va a decidir otro. Como diciendo, bueno, ya el mejor equipo no lo tenemos, se nos fueron la mitad, no agarran los cargos, ahora ahí está la ministra de Economía, la presidenta del Banco Central, pero es gravísimo para la democracia argentina que lo asuma el propio gobierno y que haya una parte importante de la sociedad, sectores medios que acompañaron a Macri, que no se den cuenta de lo que esto representa de vuelta al pasado, de la historia más desastrosa de la Argentina. Y después los efectos que esto va a tener, la historia que esto no cuenta, que es que si se cumple bien este programa del fondo, que todos decían, ahora el fondo es distinto. Sí, es mucho más duro. Lo que hoy vemos de programa económico es más o menos así. Obvio, es provisorio porque no hemos visto un solo papel, ¿no? 2 conferencias de prensa, pero lo que dice vendría a ser así. Los dólares que te doy son para pagar la deuda de los acreedores. Y después si los quieren adentro, para fuga, para turismo, y bueno, el tipo de cambio se puede ir a las nubes. Porque esa
banda de flotación. ¿Podemos explicar eso, lo del 34? Porque hay mucha gente que no entendía qué podía pasar con que el dólar no es que esté entre 34 y 44, es ahí donde interviene, pero se puede ir más también. No, interviene poco también. Lo que está planteando, y yo creo que ahí me permito reconstruir un poco, hacer la autopsia de los últimos días de Caputo. Caputo, desde que está en el Banco Central, lo que está tratando de hacer es controlar el tipo de cambio, con una ineptitud llamativa, poca suerte, digamos, desde el punto de vista técnico, y mucha gente que se ha enriquecido muchísimo. Ya se investigará si son solo los amigos de él, los fondos cercanos al gobierno o alguien más. Ahora, lo que hizo es salir a fijar el tipo de cambio varias veces en una escalera que son fracaso tras fracaso, porque lo fijaron a principio de año, estaba en 19, después se le fue a 20, 21, 23, 30, que ahí Carrió dijo tranquilos, después se le fue a 30, 31, 35, 38, 40. A él de 28 a 38, se hará cargo de esa parte, supongo. Sí, que es un 30 y pico % de evaluación. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Qué nos pasó a todos nosotros? Se nos evaporaron, se nos fumaron 30.000 millones de dólares de reserva. 30.000 millones de dólares de reserva que se fueron en 2 corridas, con devaluación, porque si vos ponés reservas no devaluás, pusieron 30.000 millones de dólares, devaluaron un 100% en el año y una tasa de interés del 60%. Y ahora viene el fondo a decirlo, bueno, listo, basta. El tipo de cambio no lo podés intervenir más, no vas a gastar más la plata que yo te doy en sostener el tipo de cambio. Sino que esto se está diciendo con una especie de cuestión técnica, nombre raro, pero básicamente solo vas a poder intervenir si el tipo de cambio se va arriba de 44, que además eso tiene, las bandas esas no son fijas, no es que es 44 hasta que Macri se va. No, claro, con la inflación se va. Sí, más o menos el 3%. Haciendo los cálculos, el cronista los hizo, la banda hoy es entre 34 y 44, a fin del gobierno de Macri va a ser entre 53 y 68, algo así. Quiere decir que si esta banda sigue, estamos terminando el gobierno de Macri con un dólar entre 53 y 68. De mínimo, de piso 53. Sí, lo cual tira todo el presupuesto, la inflación, todo lo que dijeron, la verdad, por la ventana. Es una vergüenza que quieran aprobar este presupuesto cuando han cambiado ya de nuevo el presidente del Banco Central, de meta de inflación, han cambiado todo, han firmado un nuevo acuerdo, los números que pusieron de deuda están mal. El gobierno no puede forzar a ningún gobernador, a ningún legislador que vote este presupuesto, que miente por definición, porque hoy la conferencia de prensa que dieron no es con el presupuesto, sino con un acuerdo del fondo. Ya lo hicieron la vez pasada, lo vuelven a hacer, pero ahora anticipadamente, antes de votarlo. Axel, pasemos un poco a la economía real, y para eso es importante lo que dijo hoy Duhovne y lo que se lee entre líneas. ¿Querés escuchar? Vamos todos a escuchar a Duhovne con Lagarde, es medio minutito nada más, porque hoy dieron una conferencia de prensa conjunta y esto es lo que decían sobre una parte importante del acuerdo. Terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. En ese marco, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad. Los detalles de las cuestiones monetarias y cambiarias serán explicados en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Eso se va a secar la plaza de pesos o los agregados monetarios no van a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Mira, para que lo entienda todo el mundo, estamos en una situación muy recesiva. Se han visto los últimos números de la economía, de la industria, del consumo, de los salarios, de la inflación. Estamos en una economía muy recesiva con una inflación muy elevada. Eso está pasando. Salir ahora con un programa, querer hacer votar por el Parlamento y firmar con el Fondo Monetario que van a secar la plaza de pesos, eso quiere decir que cuando pidas un crédito, si la tasa de interés se puede ir a cualquier lado. Que no va a haber financiamiento,
prácticamente para el sector privado, como lo estamos viendo con las tasas altas que hay. Eso quiere decir más recesión. Por otro lado, no va a haber gasto público, va a haber una contracción muy fuerte del gasto público, de los salarios públicos, de la obra pública, de la salud, de la educación. Es decir, que por detrás del telón lo que hay es una desgracia social enorme, inmensa, y un gobierno que en un momento muy recesivo, en vez de emplear los instrumentos que tiene el Estado para cuidar a la gente, para cuidarle el bolsillo, lo único que está haciendo es cuidar a los acreedores para pagarle la deuda y a los que toman crédito en pesos con una tasa de interés muy alta. Se están olvidando de la gente ya definitivamente, se ve con toda esta puesta en escena que están todos mirando, Washington, las LETES, los LELIC, ha cambiado el eje del gobierno cada vez más radicalmente, ya no promete nada en términos de bienestar. Esto va a ser muy duro en términos de distribución del ingreso, va a ser muy duro en términos de exclusión social, en términos de desempleo, y el gobierno cada vez se ata más las manos para usarlas solamente para pagarle al acreedor. Entonces, la verdad es que yo espero una situación cambiaria inestable, porque el gobierno se corre, y ahora hasta 44, 45, digamos, el próximo mes no va a hacer nada. Eso sería una evaluación muy fuerte de nuevo, apostando a que las expectativas lo moderen, pero básicamente es un gobierno que no está para la gente, está para los acreedores, está para estas reuniones internacionales. ¿Y en la calle qué puede pasar? Porque el paro del otro día fue muy fuerte y porque aparte se vienen momentos complicados. Mañana se conoce el dato de pobreza, que obviamente va a dar un aumento, el propio gobierno lo decía, y en la calle igual ya los datos no importan, se va a ver. Sí, no, lo que está pasando en la calle, en las empresas, vos fíjate que cuando en 2015 se inicia esta política tan contractiva, o sea, esta política contra el salario, esta política contra la industria nacional, esta política contra los sectores medios, que lo van a dejar sin nada, pues sube los medicamentos, sube la prepaga, los sectores medios son la principal víctima de esto. Creo que se están dando cuenta progresivamente, porque muchos acompañaron a Macri, como los jubilados se dieron cuenta en diciembre cuando les bajó la jubilación en lugar de subirla, como los maestros se dieron cuenta cuando les explotó la paritaria docente Macri y no la hace más. Entonces, esta situación que ya es grave, que ya las estadísticas están mostrando un estado de deterioro cada vez mayor, se va a agravar. Se va a agravar. ¿Por qué? No porque yo quiera ser catastrofista, porque uno decía, bueno, pero en 2017 llegaban las elecciones y el gobierno puso crédito, puso obra, hizo clientelismo, populismo, todo mal hecho, todo a crédito, o sea que ahora están todos devolviendo esos créditos, pero lo hizo. Ahora con este acuerdo pareciera que no va a tener ninguna respuesta para los que más necesitan. ¿Qué es lo que uno puede ver? Que la cadena de pagos está mucho más tensa, es decir, que cuando no te llegan los clientes, te suben las tarifas, te entran las importaciones, vos tratás de sostenerlo con el crédito, pero el crédito está carísimo, un descuento de cheque está 70, 80%, quiere decir cuando un comercio necesita plata no la tiene, entonces van cerrando cada vez más comercios. La provincia de Buenos Aires está desastrosa en ese sentido, el lugar donde vas te dicen un comercio por día, 2 comercios por día, una gobernadora como es Vidal ausente, pareciera que mientras Macri te pega, Vidal te acaricia. Pero bueno, cada vez se nota más que hay una división del trabajo, a ver si la pueden preservar a Vidal de la catástrofe social que está armando. ¿A qué apuesta el gobierno? A no caer en un default, dijo Macri. Hoy, fíjense, y lo digo con desesperación, habíamos reducido la deuda, ya pesaba un 40% del PBI, ahora si uno estira estas estimaciones que tenemos hoy de deuda, va a superar tranquilamente los 100 puntos del PBI, o sea que vamos a estar en una situación de mucho riesgo de default. Por eso Macri, yo como ministro jamás tenía que decir no vamos a tener para pagar los intereses, pues lo teníamos. Ahora no digas la palabra bomba en un aeropuerto. Empieza a rondar esas dudas, ha habido informes muy duros del Financial Times, vos decías, de Forbes, es decir, lo están mirando este gobierno como un gobierno que chocó todo. Y como diciendo, bueno, listo, ahora devolveme el volante, en las academias esas que tienen 2 volantes, bueno, ahora uno lo tiene Lagarde, voy a manejar yo el tipo de cambio, y le dirán, pero esto tiene porque no es que no se den cuenta el desastre social que puede generar esto. Axel, ahora volvemos a la economía, pero decías recién
mucha gente se está dando cuenta o se va a dar cuenta que, bueno, básicamente no le alcanza, que el gobierno, para vos es gente que, supongo que por lo que decías es que votó al gobierno, gente que puede volver a votar ¿a quién? ¿Al Frente para la Victoria o que en realidad está con mucho enojo? No, yo creo que esto es una situación de un estado de ánimo social que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con la desilusión, con un fracaso muy fuerte de un gobierno que no prometió ajustarte el cinturón, hay que pasar el invierno, como decían otros, los convocó a la urna a votar por la revolución de la alegría, a votar por el Podemos Vivir Mejor, a votar por más jubilación, a votar por mejores empleos y de mejor calidad, y todo ocurrido al revés. Al principio empezó a buscar excusas, nos echó la culpa a nosotros, lo de la pesada herencia se le agotó, entonces ahora está con la tormenta internacional, pero claro, es la política económica de Macri, como esto es la economía estúpido, es la política económica de Macri lo que está generando esto y ahora se profundiza. Yo creo que esos sectores o esos argentinos que, bueno, que de alguna manera se vieron tentados, después le dijeron que no salía, pero era culpa de otro, hoy a esta altura se estarán preguntando si ellos votaron volver al Fondo Monetario. Un gobierno que lo negó, niega todo lo que va haciendo. Entonces, yo creo que hay que hacer esa elaboración socialmente todos, que no es cuestión de echarle la culpa a uno u otro, me parece que fue un engaño muy bien armado, muy bien urdido, acompañado por medios, una parte del sector judicial, los especialistas, el Fondo Monetario, los extranjeros, y ahora creo que lo que nos toca a nosotros como oposición es, bueno, basta de acompañar políticas que son malas para los que representamos. No nos pueden pedir eso. No le pueden pedir a un gobernador que vote que desfinancie en su provincia. No le pueden pedir a ningún legislador que vote más, porque este presupuesto tiene reparte trompadas para todos. Sí, sí, sí. Es una máquina, porque los jubilados, los laburantes, en concreto el presupuesto, malas noticias. Entonces, yo creo que ahí a nosotros nos toca armar una alternativa política que sea creíble, que permita que esto se pueda comprender qué es lo que pasó y que explique claramente qué se puede hacer ante esta situación y sea confiable para eso. Pero el gobierno juega mucho con, bueno, ahora dice los últimos 70 años, no solo para pegarle al peronismo, sino a la política tradicional. ¿Vos pensás que se puede hacer un espacio distinto o que se puede apelar a otra cosa o qué es lo que hace el gobierno cuando dice eso? Mirá, hoy con este acuerdo sí. Tenemos un Fondo Monetario que está diciendo, bueno, es muy técnico, pero que va a controlar los agregados monetarios. Es la vieja escuela, es Milton Friedman, quiero decir, es Chicago lo que están diciendo. Más viejo que esto y más desastroso que esto, más asociado al gobierno que hicieron mucho daño, no puede haber. Todo el halo así de modernidad. Y también quienes pensaban que era contra el kirchnerismo, después fue contra el sindicalismo también, después fue contra cualquiera que proteste, después fue contra cualquier periodista que hable más del gobierno, cualquier medio de comunicación. Ahora está apareciendo que es contra los últimos 70 años de historia, que incluye todo el peronismo, sí. Es contra nuestras tradiciones, contra Cristina, obviamente contra Néstor, contra los últimos 12 años, ahora ya es contra los 70 años, porque siguen buscando enemigos. El problema es la política económica, deberían cambiarla, hay soluciones para dar, hay soluciones, algunas de ellas bastante sencillas, porque con solo dejar de ahogar el salario, la jubilación, reavivaría un poco el consumo. El propio gobierno lo hizo en 2017 y tuvo unos meses de alivio, porque este mismo gobierno, por cuestiones electorales, lo aplicó. Entonces yo creo que estamos en una situación donde nos toca a nosotros la responsabilidad, por un lado, de plantarnos muy fuerte con esto, de no dejarle pasar ciertas cosas al gobierno que me parece que son inadmisibles, cosas que no son solo los artículos estos del presupuesto que permiten un megacanje, sino también los ajustes a todos los sectores sociales que nosotros como diputados representamos. El 2019, lo que ahí anticipaban algunos economistas es, bueno, se puede despejar las incertidumbres financieras, pero viene un año muy complicado. Vamos a ver lo que tiene que ver con la caída del déficit comercial ahora, que en realidad sigue estando peor, y lo que decía el gobierno, de hecho lo que mencionaba un instituto que se llama CIPEC, que tiene una buena relación con el gobierno, es que el año que viene puede ser
caótico o decía de estancamiento, pero que podía ser de un mini 2002. ¿Por qué? Bueno, porque la devaluación podía hacer que entren más dólares. Ahora, el déficit comercial sigue peor, caen las exportaciones y las importaciones en realidad también caen más, pero lo cierto es que no se vende más. ¿Por qué la economía argentina, Axel, no puede vender más y por qué no se están consiguiendo más dólares pese a la devaluación? Mira, hoy salió publicado el número de la balanza comercial. Quiero decirlo para que quede claro. El gobierno que aplica un programa de ajuste enorme de la economía interna, de tu vida, de tu salario, eso hace que no haya ventas, eso hace que también con los tarifazos y la tasa de interés y las importaciones sea prácticamente imposible sostener ningún negocio nacional. Y entonces, ¿a qué apostaba? A un boom exportador, como diciendo, para que la economía venda, le van a comprar de afuera. O sea, olvídate de que este gobierno piense que acá la gente va a vivir mejor. Ya está. Lo que está diciendo es, tal vez le podemos vender un poco más afuera, o van a venir inversiones externas, que como el mercado interno está roto, seguramente van a ir a sectores primarios, a minería, a petróleo y tal vez a algo que tenga que ver con compra de tierras. Mucho más que eso no. Pero le fallaron los dos motores. ¿Por qué? Porque las exportaciones, y eso está demostrado, crecen no dependiendo ni del tipo de cambio interno, ni de factores que tengan que ver con la buena voluntad o las ganas que tenga el gobierno. Crecen dependiendo de la situación de la economía mundial, de tus vecinos, porque vos le tenés que vender al vecino. ¿Y cómo está el vecino? El vecino se está agarrando así, abrazando a sí mismo para que nadie le robe el mercado. Estamos en una guerra comercial desatada, donde van poniendo barreras arancelarias, proteccionistas, sí. Para impedir que entre. Entonces, ¿dónde sería el boom exportador de la Argentina? Macri esto lo ha experimentado en carne propia a través de una sucesión de papelones que hizo, tratando de firmar acuerdos de libre comercio con países que están muy proteccionistas. ¿Y qué le toca al que agarre en 2019 si es que hay un cambio de gobierno? No, preocupa mucho desde el punto de vista democrático también esto de que hayan adelantado todos los desembolsos de 50.000 millones de dólares, que además no solucionan el problema de dólares. Vos pensás que Argentina necesita, según los números que salieron hoy del balance cambiario del Central, necesita más o menos, por los números que tenemos de los últimos 12 meses, 20.000 millones de dólares para cubrir turismo, bienes que se compran y 30.000 millones de dólares de fuga de capitales, 50.000. El fondo cubriría más o menos la mitad de esto el año que viene, o sea que hay otra mitad que el gobierno tiene que cubrir y que si hace falta nos está diciendo, y si no alcanza los dólares, devaluaremos, habrá una recesión tremenda, inflación, no nos importa. Hasta ahí llegamos, si no le abren los mercados para cambiar los dólares. Es decir, toda esa cuestión está compleja, la deuda que dejan, las condicionalidades, es duro desde el punto de vista democrático porque ahí sí tenés que van a agotar prácticamente todo el crédito muy rápidamente, así que al gobierno que viene le van a dejar la deuda y los dólares no porque se están yendo por la fuga de capitales. Entonces han tomado ya 100.000 millones que no están y después sí hay otro problema que es la desindustrialización, que también hay que abordar, y hay otro problema que tiene que ver con medidas de mejora de las condiciones de vida, que además son una política económica que sostienen el mercado interno. Es decir, hay cosas que se pueden hacer con relativa facilidad si uno saca los torniquetes que le puso Macri para beneficiar a determinados sectores y por sus anteojeras ideológicas. Para cerrar, Axel, si el año que viene sos candidato, ¿el eje es la economía o hay también muchos dicen, el kirchnerismo tiene que hacer un mea culpa, una autocrítica? Mirá, nosotros venimos hablando de eso todo el tiempo porque aquí tal vez no es todo el tiempo, pero en los medios oficiales y oficialistas se han pasado diciendo todos los errores que cometimos, lo que tendríamos que haber hecho, generalmente muy mal, pasando por alto todo lo que se logró. Yo creo que hay cosas que hoy se están valorando mucho, nos fuimos con casi pleno empleo, nos fuimos con el país desendeudado, faltarían muchas cosas, nos fuimos habiendo hecho un montón de obra pública, a veces en algunas áreas, casi tanto como se había hecho en décadas y décadas. Bueno, todo eso creo que hay que valorarlo. Y después lo que hay que plantear, me parece a mí, no es un programa económico y no depende tampoco de si yo soy candidato en lo puntual. Me parece que nuestra fuerza política va a ser un frente muy grande que va a plantear una alternativa en la política, en la economía, en los derechos, porque estás perdiendo derechos también, en el ámbito de lo represivo, en la cuestión de la
integración regional. Es decir, es un modelo de país totalmente distinto, que me parece que este gobierno vino a convertir a Argentina en un país primario para poquitos, donde se benefician siempre los mismos. Me parece que el otro modelo de país además hace que la economía ande mucho mejor. Me parece que por ahí viene la clave y que hay muchos sectores que están reflexionando sobre esto. De autocrítica podemos hablar mucho tiempo, pero es un balance donde hay cosas que faltaron, cosas que no se hicieron y cosas que sí se hicieron y que hay que valorar porque si no es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Con algunos gobiernos se come, con otros no se come. Con algunos gobiernos llegas a fin de mes, con otros no llegas a fin de mes. Con algunos gobiernos te puedes jubilar, otros te echan de la jubilación. Con unos la gente tiene que dormir en la calle, otros tratan de hacer vivienda social. Unos son para el interior del país, otros son todito para los sectores más concentrados y el exterior. Gracias, Axel.